Fundamentemos en Lucas capítulo 4. Gloria al nombre de Jesús. Verso 16 al final. A medida que lo encuentren, ruego su amén. Porque lo vamos a hacer todo, Dios mediante, como lo hicimos el jueves, que lo hicieron muy bien. La coral nos dirigió muy bien, nadie se adelantó, nadie se atrasó. Y todos fuimos de bendición. ¿Tienen todos Lucas capítulo 4 verso 16? Amén. Vamos a leerlo bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se leyó el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados del corazón. Tranquilo, espere, hijo. Gloria al Señor. Se me movió la lectura. Esto es cuando leemos en este escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a pregonar en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarla. Todos. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Gloria al Señor. Qué buena lectura. Amén. Pueden sentarse, no sin antes aplaudir a Dios. Gloria al Señor Jesús. Qué bueno poder estar en la casa de Dios para bendecirle y recibir su buena palabra. Como ya saben, hemos seguido la lectura, la enseñanza acerca de la esencia de nuestro Señor Jesucristo, sus dos básicas esencias, humana y divina. Todo eso ha quedado aclarado. Hemos hablado un poco acerca del poder de ser hijo de Dios, hablando de los decretos que el Padre dio, los demonios reconocen, y el hombre, para salvarse, es necesario reconocerlo. Ahora quiero que diferenciemos un poco acerca de los milagros y las señales que el Señor hizo, los milagros que hizo como hombre y las cosas que hizo como Dios. Porque como ya sabemos y estamos claros en eso, los creyentes,
de que el Señor es 100% Dios y 100% hombre. entonces nunca dejó de ser así. La cuestión es que en la autolimitación que Él se dispuso al tomar cuerpo humano, hizo algunas señales, algunos milagros que es necesario diferenciarlo para saber si nosotros podemos seguir ese modelo. Los que no podamos hacer lo que entran en otro estándar de cosas que Él hizo, entonces es su naturaleza divina. Pero como en la Biblia está echado todos los ingredientes en la misma olla, por eso ella reclama que el que la lea tiene que entenderla. El simple no puede entender la Biblia. Y la gran mayoría, yo creo que todos somos simples en algún momento de nuestra vida, que no entendemos nada. Pero nuestra entereza, nuestra búsqueda, nuestro escudriñar nos lleva a hacer las diferencias. A ver qué cosa pertenece a un aliño, qué cosa pertenece a una proteína, qué cosa pertenece a un rublo como una verdura. Pero al momento, en la simpleza, no sabemos diferenciar. Luego cuando vamos ahondando en el estudio, vamos haciendo la diferencia. Por eso la enseñanza que quiero traer en esta hermosa mañana es la diferencia que hay entre los milagros que el Señor hizo como hombre y las cosas que Él hizo como Dios. Hay un debate planteado desde hace muchos siglos acerca de que el Señor obró como Dios siempre, obró como hombre siempre. Algunos grupos cristianos están divididas en esta diatriba, pero nosotros, ustedes, gracias al Señor, que no son de esos tiempos donde se discutía con muchas argumentaciones la palabra, somos de mente sencilla, recibimos al Señor y le seguimos sin mayores problemas porque no teníamos en nuestra cabeza muchas estructuras complejas acerca de Dios. Eso es lo fácil de nuestra cultura, que quien se rinde al Señor empieza en cero a aprender de Él. Distintas a otras culturas que tienen determinados conceptos acerca de Dios, que cuando llega el concepto y la revelación tienen mucha problemática. Pero gloria al Señor. Ustedes y yo básicamente sabemos que el Señor es, Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre, y que nunca dejó de moverse en estas naturalezas, porque si no se mueve como Dios, entonces no es Dios. Lo que fue que se autolimitó, Él mismo se limitó, por lo que ella dice, y lecturas que hemos tenido como enseñanza también, Filipenses capítulo 2, donde está como el Señor se humilló hasta lo sumo. ¿Se acuerdan? Hablamos de eso. Pero hoy quiero que diferenciemos algunos milagros para que usted comprenda que algunas cosas competen a la esencia divina de Dios, que es imposible que nosotros las hagamos, y otras que competen al modelo humano de Jesús, que es el modelo al cual nosotros estamos llamados a seguir. Estamos llamados a seguir a Dios en su divinidad y en su humanidad. Pero el modelo más palpable, el más seguible, el que nosotros entendemos porque es como nosotros, es el modelo humano de Jesús. Amén. Ya hablamos en ocasiones pasadas acerca de cómo Dios se hizo hombre. Algo extraordinario que le decía que para los ángeles planteó un misterio. Imagínense, para la mente de los ángeles. El hombre común no entiende esto y es cosa sencilla, pero cuando empieza a entender la naturaleza de Dios, lo que es ser divino, eterno, no tiene principio ni fin, ahí viene la complejidad de cómo Dios se hizo hombre. Pero cómo Dios se hizo hombre a través de un milagro llamado la concepción virginal. No le metió gato por liebre a Satanás, porque algunas personas no entienden que todo esto se está llevando a cabo porque Dios tiene que ir por una línea de la legalidad, de orden que nosotros desconocemos muchos de los detalles. Pero como se trata del reino humano, usurpado por el reino de Satanás, quien ahora domina el reino humano, ahora Dios, para salvar al hombre, tiene que seguir algunas normas que Él mismo dispuso, no normas que puso Satanás, no, Él mismo dispuso. Satanás no tiene normas, Él rompe todas las normas. Dios, para que su carácter sea santo, puro y limpio y justo, lo cual es, Él entonces lo hace de esta forma y de esta manera, haciéndose hombre a través de Jesús. Y Jesús vivió todos los rigores y pormenores que nosotros pasamos.
Por eso es que si usted ve algún día algún cristiano diciendo que no puede seguir a Jesús porque es difícil, esa persona es una excusa barata que está poniendo, porque el modelo que Dios puso para que nosotros sigamos es fácil de seguir. Fácil cuando tenemos la fuerza de Él, porque Él mismo lo dijo, mi yugo es fácil de llevar. Pero quien no quiere el yugo de Él va por sendas difíciles y complejas. Quien recibe el yugo de Jesús, yugo al fin, es un yugo, pero es un yugo fácil de llevar, dijo Él. En Mateo capítulo 11 están estas verdades que Él simplifica allí en este decreto que Él da. Entonces el Señor comienza a mostrarnos en su humanidad cosas extraordinarias que Él va a hacer. Estas cosas entran para que tengan allí en su mente, y los que escriben, escriban. Milagros, señales y sanidades. Tres formas en que el Señor va a obrar de manera sobrenatural. ¿Usted puede hacer algún milagro en el nombre de Jesús? ¿Sí o no? ¿Puede hacer alguna señal en el nombre de Jesús? ¿Sí o no? ¿Usted puede hacer algunas sanidades en el nombre de Jesús? Sí. Porque el modelo que nosotros seguimos es un modelo humano que no pecó, no falló, hizo todas estas cosas en el orden de Dios. Fíjense, aunque algunas personas y algunos materiales extrabíblicos que no están en la Biblia, no son antibíblicos, en algunos casos son extrabíblicos, dicen y hablan de algunos milagros que el Señor hizo en su adolescencia, en su infancia. La Biblia, el libro que nosotros tenemos como referencia de autoridad para seguir, no nos habla acerca de milagros que el Señor haya hecho cuando era un niño. No nos habla. Posiblemente hizo mucho, pero la Biblia no lo registra. Y como la Biblia no lo registra, es un terreno el cual nosotros, para explorar, debemos tener demasiada cautela. Y es bien posible, mejor no explorarlo, mejor explorar la Biblia. Amén. Ella nos da mucho radio de operación. Entonces la Biblia sí nos habla, Lucas precisamente, el que hemos leído, nos habla de que el Señor a la edad de 12 años estaba en el templo sorprendiendo nada más y nada menos que a los grandes rabinos que custodiaban la ley mosaica. Para sorprender un barbudo de esto, para sorprender a una persona de mucha experiencia, debió estar hablando el Señor algo extraordinario. Yo soy de los que creo que el Señor siempre hizo milagros desde su infancia. Solo que, como vuelvo y le repito, la evidencia es muy poca como esta que estoy hablando. Si a esa edad está hablando algo que está sorprendiendo a los sacerdotes, a los escribanos, a los sabios de su tiempo, sorprendidos, extasiados, escuchando a un niño de 12 años, algo que no es culturalmente aceptado en los judíos, rabinos, el niño que habla, bueno, pues no por allá hablarle a otros niños, pero que un anciano, ducho en la ley, se disponga a oír a Jesús, ¿qué estaría hablando ese señor allí? Al punto de que él remarca su autoridad. Ustedes saben, llegó María, que es la que habla. José era un hombre llevadero, de esos que no le gusta intervenir mucho. Pero María siguió, ¿por qué nos hiciste esto? Y el Señor le dijo, ¿no sabe que en los negocios de mi padre me es lícito estar? Con autoridad. Y ella bajó la guardia y entendió que lo que se había dicho y se dice del Señor para su tiempo debía que cumplirse, tenía que cumplirse. Sin embargo, el Señor sabía que no era el tiempo para iniciar su ministerio y siguió su vida ordinaria como un niño de Nazaret, siendo, por cierto, uno que recibió el oficio de su padre de carpintero. El Señor debió haber trabajado carpintería hasta los 30 años, cuando ya se dedica al ministerio, y lo encontramos en la lectura que estamos teniendo. Pero yo quiero que diferenciemos algunas cosas, algunos milagros que el Señor hizo y algunas señales que Él hizo que nosotros no podemos hacer. Cosas que Él hizo que nosotros no podemos hacer porque las hizo como Dios. Ahora bien, es necesario que tengamos presente en la mente que nuestro Señor Jesucristo siempre tuvo el propósito de glorificar al Padre, de darle gloria y honra al Padre. Su vida giraba siempre en torno a eso. Parece que tenía una agenda en su cabeza, en sus genes, en su genética, en su vivencia, en su entrega a Dios, que sabía qué tenía que hacer en cada momento. Porque Él no se bautizó en cualquier momento. Él se bautizó en el momento oportuno. El momento oportuno, según la voluntad de Dios, era a la edad de cómo. Nosotros decimos que era de 30 años, lo afirmamos, pero la Biblia
usa un símil. ¿Cómo? Era relativamente como de 29, 30, 31 años. En esas tres edades estaba. Ya generalmente se ha aceptado como de 30 años. Pero el símil es importante respetarlo, que no es exactamente 30 años, pero no entramos en polémica con eso. La edad era como de 30 años. Y cuando él ya entiende que necesita hacer la obra del Padre, tiene que someterse a las cosas humanas que estaban establecidas. Dios había hablado desde antes que Juan el Bautista naciera, que iba a venir un profeta que iba a preparar el camino del Señor. Y ese profeta para los tiempos de Jesús, ¿quién fue? Juan el Bautista, porque su identidad, su identikit era el bautismo. Juan practicó el bautismo. Todavía hay grupos que, estudiando lo que es el bautismo, se quedaron en ese tipo de instrumentación, y es lo que ellos practican como algo muy sagrado y único. Por eso esos grupos se llaman los bautistas. Ellos le dan mucho énfasis al bautismo, pero no en el espíritu. De hecho, no aceptan eso, sino bautismo en agua. Bueno, el Señor se tuvo que bautizar en agua para iniciar el ministerio. Y cuando lo está haciendo, nada más y nada menos se le opuso Juan, el que bautizaba. Cuando Juan entendió, porque el Dios del cielo le había dado una señal: al quien tú vieres de esta forma y de esta manera es el Mesías. Él lo vio. De hecho, él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Venía Jesús hacia las aguas. Cuando llega cerca, él lo toma y le dice: yo, más bien, necesito ser bautizado por ti. Y Jesús dice: no, el Padre estableció que tú eres el que bautiza, y yo como hombre tengo que bautizarme. Y le digo: es necesario que sea así para que se haga toda justicia. Es allí cuando ustedes me ven decir que hay estándares y leyes que desconocemos. Este es uno. El Señor, para tener veracidad y legalidad para predicar el evangelio a los hombres y para ser el Cordero de Dios, tenía que bautizarse por Juan. Pero resulta y acontece que el bautismo de Juan es para que la gente se arrepienta. Pero les pregunto yo a ustedes: ¿de qué tenía que arrepentirse Jesús si no había pecado? Bueno, estas son las cosas que se hacen porque están establecidas. Amén. Cosas que se hacen para no ofender a nadie. De hecho, el Señor obró en una ocasión de esa manera. Así que tomemos este detalle muy importante para practicar, de que hay cosas que no son ni relevantes ni de mi interés, pero para no ofender a alguien, yo lo voy a hacer. El que pudo haber reclamado era Satanás. Si tú quieres que tu hijo sea el Mesías, al menos hombres que están bajo mi poder, tiene que ser bautizado por Juan. Bueno, él se sometió a eso, no tenía problema con eso. El Señor, ustedes saben, de humildad siempre brilló, lo cual se nos pide a nosotros, que seamos siempre humildes. Bueno, el Señor se sometió al bautismo de Juan, y allí importante el detalle que señala el evento. No había sido lleno del Espíritu Santo antes, según entendemos. Los milagros que debió haber obrado como niño, que yo pienso que sí hizo muchos, lo hizo por la fe que tenía en la palabra que recibió, en su carácter piadoso. Pero nunca bajo la unción y el poder del Espíritu Santo, porque no lo había recibido. Era un orden establecido por el Padre, que Jesús, al ser levantado de las aguas, que vino sobre él, vino el Espíritu Santo. Y algunos dicen vino en forma de paloma. No, la Biblia dice como paloma. Es otra connotación y estructura de lo que estamos leyendo. ¿Cómo desciende una paloma al suelo? Desde arriba hacia abajo. Esa es la forma que está diciendo. Sin embargo, la gran mayoría de los grupos creyentes ponen una paloma para el Espíritu Santo, e incluso en ese pasaje, hasta las películas hablan de una paloma que se posó sobre el hombro de Jesús. Bueno, está bien que algunos lo tomen de esa manera, pero lo que la Biblia está diciendo es que el Espíritu Santo de Dios vino y sumergió a Jesús bajo su poder como una paloma, o sea que vino desde arriba hacia él, le llenó. Desde allí el Señor empezó a hacer obras extraordinarias, de las cuales es la que vamos a hablar. Pero fíjense, lo primero que hace el Espíritu Santo es el que lleva a Jesús al desierto, para que Jesús ore y ayune. ¿Cuántos días? 40 días y 40 noches. Y no lo hizo en una habitación alfombrada con ventilación. Escogió Dios el lugar más complejo y difícil para el Señor. ¿Cuál fue? El desierto. En el desierto, ¿qué hay? Nada. Nada que sustente, pues, pero si hay arena, piedra, escorpión, serpiente. De noche hace un frío congelante. El desierto que creemos al cual Jesús fue llevado, el frío es congelante en las noches. Literalmente que todo lo que está expuesto puede morir por
congelación. Y en las mañanas ni se diga, cuando el sol empieza a rayar, muy temprano empieza a rayar el sol, entonces el calor es abrasador al punto de que la arena se hace como si fuera una especie de budare. Empieza a ver todo aquello. O sea que el Señor no se la vio fácil de día ni de noche, pero como era una misión del Espíritu Santo ser llevado al desierto, Él no se quejó. La Biblia no registra que hubo ningún tipo de queja. Incluso la Biblia registra que cuando ya terminaron los 40 días de ayuno, ¿quién vino a recibirlo? El primero que viene, ¿quién es? Así que aquellos que les gusta buscar a Dios y creen que todos van a ser ángeles, por ahí dice ángeles y demonios. Incluso primero son demonios que ángeles. En el caso del Señor, cuando el enemigo le hace la propuesta de las tentaciones, el vivaracho sabía que si el Señor pasaba las pruebas, le iban a venir ángeles a servirle, lo cual sucedió. Los ángeles le sirvieron, pero primero vino el principal de las tinieblas. No vino cualquier entidad demoníaca de orden elevado, vino el principal. Imagínense la potencia de oscuridad que había allí. Pero ustedes saben, no es tema de lo que tengo para hoy, cómo el Señor pudo ser librado de pasar por la caída en esa tentación. Algunos pensaban que Jesús es impecable. Jesús era pecable, pero nunca pecó. No es fácil de digerir esto y de hecho la mayoría no lo va a entender. Pero así es el asunto. Jesús no pecó, no falló. Dice que después de esto es donde lo vemos acá para iniciar su ministerio. Fue a la sinagoga como tenía por costumbre, antes de ser lleno del Espíritu Santo. Antes de empezar su ministerio, Jesús iba a la sinagoga semanalmente. Posiblemente en algunos otros horarios o días, pero el día predilecto del judío para reunirse en la sinagoga, ¿cuál es? El día de reposo, que equivale en nuestro calendario para el día sábado, pero sepan que los días de reposo necesariamente en la Biblia no caen los días sábados, porque hay ciertas fechas que ellos manejan que también caen en otros días. Pero cuando es día de reposo, es día para estar en la sinagoga recibiendo la escritura, la palabra. Como el Señor se había ganado el respeto de la sinagoga de Nazaret, ese día se le dio a leer el rollo del libro. Incluso habían rollos, para que algunos tengan la idea, que algunos piensen que era una Biblia llevable, así como la que nosotros tenemos, de hoja con capítulos y libros. Los rollos de los cuales estamos hablando, algunos podían pesar hasta 40 kilos. Por eso estaban en estuches muy especiales puestos en la sinagoga. Algunos podían medir hasta 30, 15, 20 metros. Era muy pesado, pero el rollo del libro que le dio a Jesús estaba el libro que él necesitaba leer, el de Isaías, se le dio el rollo de Isaías, y él leyó ese capítulo especial donde hablaba que el Espíritu de Dios iba a venir sobre el Mesías y iba a hacer todas las cosas que ahí señala: libertar, sanar y predicar el Evangelio. Básicamente estas tres cosas, las cuales el Señor sin lugar a duda hizo, pero él tenía que ahora empezar a identificarse con la misión principal, porque ya estaba lleno del Espíritu Santo. Ya había emprendido su misión, que duró 3 años y medio aproximadamente. Entonces cuando él lee esta palabra, todos tenían sus ojos fijos en él, porque estaban viendo algo extraordinario que no se había visto en ninguno de los que habían sido ministros y habían leído la Escritura. Estaban viendo en él porque él empezó a disertar la palabra. Pero ellos estaban bien diáfonos escuchándolo, bien en paz escuchándolo, pero cuando dijo una palabra que rompió el orden de su estructura religiosa, se llenaron de ira. ¿Cuál fue la palabra? De cierto os digo, esta escritura se ha cumplido hoy en mí. O sea que yo soy el Mesías. Le saltaron los argumentos como león a la presa en la cabeza. Este es el Mesías. Si ese es el hijo del carpintero, ese se crió con nosotros, se jugaba metra con nosotros, ese hacía esto con nosotros, ese andaba con nosotros. ¿Cómo es que este va a tomar tal lugar que le pertenece al enviado de Dios? Bueno, Jesús era el enviado de Dios, solo que ellos no sabían cómo él había nacido porque no quisieron saberlo. Ellos no les constaban cosas que Jesús había hecho y dicho porque no tenían el corazón preparado. Lamentablemente no lo aceptaban. Y este es el primer evento de muerte para Jesús, donde los que le adversan lo van a tratar de matar. Y lo llevaron, posiblemente lo agarraron 2 personas fuertes, los que custodiaban la sinagoga, y lo llevaron a un despeñadero, a una parte alta, para que ser lanzado y que muriera. Cuando llegaron allí, el Señor hizo un milagro.
hizo el milagro que ellos se detuvieron, no pudieron cometer el hecho, y el Señor se zafó de ellos y pasó por en medio de ellos. Ellos estaban como anestesiados viendo a Jesús salir, pero nadie tuvo mayor fuerza ni mayor furia para detener al Señor Jesús. ¿Saben? Entre otras cosas, ¿por qué? Porque el Señor no tuvo miedo. El miedo alimenta los desastres y la fe destruye los desastres. Alguien puede ir en un avión y el avión va para abajo, se apagaron los motores, si tiene miedo y dice no vamos a matar, no vamos a matar, se mató. Pero si los motores se apagaron, la Biblia dice que el Señor envió un carruaje de fuego y se llevó a Elías al cielo. Señor, la papa empieza a clamar. Dios enciende los motores, envía ángeles, hace lo que Él quiera y suceden milagros. Pero es cuestión, como dice por ahí el dicho, es cuestión de fe. El Señor tuvo la fe para no ser muerto en esta ocasión, no tuvo ni una pizca de miedo, porque Él veía en el reloj de Dios y veía que estaba en la voluntad absoluta de Dios. Cuando usted se sabe en la voluntad de Dios, no teme a nadie. Pero si está fuera de la voluntad de Dios, debe temer, porque fuera de la voluntad de Dios somos vulnerables a cualquier cosa. Cualquier hombre o mujer de Dios que yerra y hacen el pecado, cuando incluso Dios le ha advertido, sencillamente se mete en un problema. Gloria al nombre del Señor. Así es el asunto. El Señor comienza su ministerio y empieza a hacer señales extraordinarias. Quiero que comparemos algunas señales, tomando siempre el modelo de los hombres para seguir. Por ejemplo, si se tratara del milagro, de la señal de que Jesús sanó a los enfermos, hay muchos niños por allí, el humo le va a hacer daño a algunos, Dios guarde que no le va a hacer daño a nadie, en el nombre de Jesús, amén. Nuestros hermanos, bueno, que Dios nos ayude y sople la brisa para otro lado. Bueno, entonces, el Señor Jesús va a hacer algunos milagros y vamos a ver si hay algún antecedente de esos milagros. Por ejemplo, el Señor Jesús sanó enfermos. En el Antiguo Testamento, que es el libro referencial, tenemos que algunos hombres o mujeres de Dios sanaron enfermos. Sí sanaron enfermos, ¿verdad que sí? De los primeros que se tiene, pudiéramos incluso nombrar a Abraham, que oró por la esterilidad de uno de los que estaba por allí. No recuerdo exactamente si era filisteo, pero eso está en Génesis. Y dice que él oró por este hombre y la esterilidad se fue, pudo tener muchos hijos. Pero si habláramos de otros milagros tales como que el Señor resucitó muerto en el Antiguo Testamento, o revivió, que sería la palabra más ideal, revivió a personas. En el Antiguo Testamento hay ejemplo de que algunos hayan revivido. Sí. E incluso revivido de una manera extraordinaria, como el hecho de que lanzaron a alguien muerto en los huesos de Eliseo y el cuerpo del muerto se paró y salió corriendo también. Debió haber sido algo extraordinario. ¿Qué habrá contado y contaría ese hombre? Bueno, lo cierto es que hubo resurrección. Precisamente Elías es uno de los primeros que resucita a personas que estaban muertos, reviven a personas. Luego su discípulo insigne llamado Eliseo también repite la hazaña de revivir personas que estaban muertas. Pero el Señor Jesucristo lo hizo de manera extraordinaria y categórica, al punto de que resucitó a varias personas. Se registra en la Biblia un par de casos, y el más extraordinario sería el caso de nuestro el siervo de Dios llamado Lázaro. ¿Se acuerdan? Que cuando el Señor llegó al sitio, ya él estaba en estado de putrefacción. Y el Señor lo hizo a propósito. Se quedó un tiempo. Cuando lo mandaron a buscar, él todavía estaba enfermo. Cuando llegó, debió haber sido Lázaro de más de 3 días, de 4 en adelante. Parece que los ingredientes que le pusieron en el embalsamento, la preparación que le hicieron, parece que no estaba tan efectiva. No sé si lo hicieron muy pronto, esperando X, Y, Z. Lo cierto es que lamentablemente no. Cuando el Señor llegó ya estaba hediondo, porque la misma hermana de Lázaro le dice: Señor, no te acerques a la tumba, porque ya está hediondo. No nos dijo 10, pero ya está hediondo, viene. El Señor no le importó, porque el milagro era apoteósico y fue a ese lugar. Aquí también vemos una parte humana del Señor. Entre las partes humanas que Él tuvo y demostró con creces, que demostró con mucha evidencia, es que el Señor tenía sentimientos afines al dolor de la gente, al punto de que cuando este
hombre muere y ve a las personas compungidas y adoloridas, Él también llora. Algunos dicen, ¿será que el Señor lloró por los sentimientos de la ausencia de Lázaro o lloró por la incredulidad de ellos? Ahí le dejamos esa tareita para que ustedes la coloquen en su mente como quieran. Lo cierto es que lloró, es lo que quiero reseñar ahora. Como hombre, Jesús lloró. Así que si un hombre en algún momento llora delante de Dios o delante de cualquier situación, eso es algo normal. Por mucho que usted llore y llegue a vivir 80 años, nunca llegará a llorar 5 litros de lágrimas. Así que no se preocupe por eso. Lo cierto es que Jesús lloró, pero el milagro que iba a hacer era apoteósico, porque ese hombre estaba en estado de putrefacción. Ya los eventos naturales, los elementos naturales habían cundido el cuerpo, y el ejército de la muerte, que así lo llama Spurgeon en alguno de sus mensajes extraordinarios que dio acerca de la muerte. El ejército de la muerte son las multitudes de bacterias que ataquen al cuerpo. Cuando el ejército de la muerte estaba haciendo estragos en el cuerpo de Lázaro, llegó el Señor Jesús. Y algunos dicen con razón de que el Señor tenía que decir: Lázaro, ven fuera. Porque resulta que parece que esa era una tumba colectiva. Había muchas personas allí puestas. Y si el Señor dice: vengan fuera, ay Dios mío, de seguro iba a estar el vecino de la vecina que siempre odió. ¡Oh! Y otra vez este hombre se levantó. Lo cierto es que el Señor fue claro al decir, porque iba a por Lázaro. Dijo: Lázaro, sal fuera. Si estaba en estado de putrefacción, envuelto en un vendaje extraordinario, ¿cómo ese hombre vino fuera? Bueno, el poder de Dios entró en él y revivió. ¿Por qué usamos la palabra revivir? Aunque usted va a ver en la Biblia que nos va a decir resucitar. Porque resucitar, el único que lo ha hecho es el Señor Jesucristo. Amén. Cuando se resucita no se muere más, pero cuando se revive, como el caso de estas personas, van a morir. De los únicos extraordinarios que tenemos que no han visto la muerte, sentencia que entregó Dios a los seres humanos, es Enoc y Elías. Por eso creemos que ellos son los dos testigos inequívocos de Apocalipsis, porque esos dos testigos tienen que morir. Y está establecido para todos los seres humanos que vivan una vez y mueran. Todo el que ha respirado la vida de este aire y la vida de Adán tiene que morir. Como Jesús fue el segundo Adán, él, aunque murió establecido por el Padre para pagar el sacrificio más alto que se podía pagar por los hombres, Él resucitó, y resucitó con un poder extraordinario que radiaba de su santidad, algo que en algún momento explicaremos. Lo cierto es que nuestro Señor Jesucristo está reviviendo a Lázaro. ¿Hay antecedentes de resurrección como esta en el Antiguo Testamento? Sí hay. Al resucitar, las personas que estaban muertas ya habían entrado en proceso de descomposición. Lo cierto es que este milagro es un milagro que cualquier ser humano que tiene fe en Dios y conoce al Señor puede realizar. Son los milagros que usted y yo debemos hacer. Así que si usted tiene el don de sanidad, en el nombre del Señor, no le tenga miedo a orar a una persona que haya muerto. No tenga miedo, clámele al Señor y tenga fe, porque esos milagros están en el abanico de los milagros que podemos hacer los que estamos revestidos del Espíritu Santo, que todos nosotros debemos estar revestidos del Espíritu Santo. Amén. Algunos quieren orar solamente por dolorcitos de cabeza, por dolores de uñas, dolores de cejas, y algunos le dan una pastilla y le dicen: ya llora y te sanaste. No fue la pastilla. Si usted lo oró, debe un tiempo prudencial de que la oración haga efecto. Pero si le da un tratamiento y luego oras, entonces estás ayudando a la oración. La oración no necesita ningún tipo de paliativo. Ahora, no estoy hablando de que la medicina está mal. Ustedes me han oído hablar que la medicina la creó Dios en la naturaleza y el hombre la ha hecho de manera más efectiva con los múltiples descubrimientos que tiene. Pero si usted está hablando de un milagro que Dios realizó, entonces ese milagro no necesita ningún tipo de ayuda. Digo esto porque todos nosotros estamos facultados para revivir personas que estén muertas. Pero como la gente está preconcebida en orar solamente por cosas sencillas, cuando se presenta una persona muerta, no pueden, no deben. Incluso algunos dicen: no deben, no voy a orar por eso. Se cierran a la posibilidad de que Dios reviva a alguien, como el caso de que pueden haber niños que mueren de manera inoportuna por accidentes, jóvenes, muchas cosas, y Dios le quiere revivir. Pero los primeros incrédulos son los que se hacen llamar creyentes. Es algo contraprudencial, ¿verdad que sí?
es algo que no se entiende, porque si somos creyentes debemos creer que el Señor puede revivir una persona. Usted clama por una persona en el nombre del Señor y esa persona puede volver a la vida según la voluntad y planes de Dios. Esos no son caprichos humanos. Por eso es que este tipo de milagros muy poco sucede, porque si una persona murió pudiera ser porque ya Dios señaló que se le acabó el tiempo en la tierra, y meterse en contra de la voluntad de Dios es complejo. Mejor entonces clamar a Dios y decir: Señor, ¿era tu voluntad que este hombre muriera? ¿Era tu voluntad que esta mujer muriera? ¿Era tu voluntad que este niño muriera? Y el Señor, que tiene todas las respuestas, nos va a decir, incluso si es necesario, orar por una persona. Pero no se cierre nunca a la posibilidad de que usted ore por una persona que esté muerta y reviva. Incluso, como ha pasado, que ya le hicieron la autopsia, incluso le sacaron varios órganos porque estaba en cáncer terrible que nunca se había visto, y sacaron ese órgano especial para examinarlo, hacerle ciertos exámenes, y él no tiene ese órgano, el estómago, el esófago, para ustedes contar. Pero Dios, cuando va a revivir a alguien, cuando Dios va a hacer un milagro, Él necesita ayuda de los hombres. Por eso el Señor Jesucristo esperó que Lázaro fuera de más de 4 días, que estuviera podrido, para que nadie pusiera la fe en cosas simples y quitara la fe del Dios del cielo. Todo el que tiene fe en el Señor Jesucristo puede realizar los milagros que Él hizo. ¿Por qué? Porque Él mismo dijo: las cosas que yo hice, ustedes harán mayores. Pero resulta que, aleluya, aplaudo al Señor. Resulta y acontece que la gran mayoría de los creyentes les tienen miedo a orar por las cosas que tienen que ver con milagros. Por eso mucha gente siempre tiene el número del pastor, de la pastora, del líder, de lo quien sea, para decir: pastor, que tiene un dolor de cabeza, para que ore por mí. Están siempre dependiendo de oraciones extrañas. ¿Cuándo van a aprender a orar por ellos mismos y cuándo van a ser usados para orar por otros enfermos? Porque les voy a decir, hay hombres que nunca creerán en el Evangelio por lo que le hablemos, no van a creer. Ellos van a creer en el Evangelio por los milagros. A algunos no les gusta esto, pero es una gran realidad vivida en Jesús. Hay personas que, por muy bonito que usted le hable, le explique el Evangelio de Génesis hasta Apocalipsis, e incluso lloran y se quebrantan y dicen: ¿acepta a Jesús por Jesús? No, yo estoy llorando porque la vecina me regañó ayer. Yo pensé que estaba compungido. No, sí, entendí lo que me dice, pero cuando ven un milagro, o son ellos mismos testigos presenciales de un milagro, entonces las dudas se van de su corazón, de su mente, y creen en el Evangelio. Es posible que aquí gran mayoría de los que están sentados creyeron por un milagro. El Evangelio, cuando se empezó a pregonar en estos previos de esta ciudad, de este municipio, vino con muchas señales y milagros, al punto de que hay personas que hasta el sol de hoy, que recibieron esos milagros hace 40 y pico de años atrás, ellos todavía son fieles al Señor, y mucha gente que incluso vieron esos milagros son fieles al Señor. Ellos no iban a creer por lo que estaban oyendo, ellos creyeron fue por lo que vieron. Es posible que un familiar tuyo, una persona afecta a ti, no va a creer en el Evangelio hasta que no vea un milagro. ¿Y quién es el ideal, el indicado para realizar tales milagros? Usted y yo. Así que nunca se cierre la oración. Que alguien lo llamó, digo: sierva, necesito que ore por mí, que me estoy muriendo. Ella tiene que orar en el nombre del Señor. Y por favor, oren. Si alguien te llama, ora tú. No importa si eres nuevo creyente, cita la palabra, siempre te la hemos enseñado. La Biblia dice: si es de sanidad, por la llaga de Cristo fuimos sanados. Entonces usted aplica ese versículo y pone la mano en el nombre de Jesús a una persona enferma. No estoy hablando de endemoniado. Y si es posible, no le ponga la mano para que no se meta en lío. Usted ora por él, y la oración de fe sana al enfermo. Si te llaman a ti, tú eres el ideal. Llaman a Lacey a las 12 de la noche: siervo Lacey, yo te he visto en una iglesia, mi hijo se está muriendo, para que ores por él. ¿Él me tiene que llamar a mí para que yo ore por ese niño? Él tiene el poder. En el nombre del Señor tiene que hacerlo. Tiene licencia para hacerlo. El Señor le mandó a orar por los enfermos. Él lo hizo como hombre, es un modelo que es palpable y es seguible, y tenemos que hacerlo. Pero por favor, si te llaman a ti, en el nombre del Señor, déjate usar por Dios para que tú ores por ese enfermo, por ese endemoniado incluso. Algunos dicen: no, los endemoniados se los damos a Jovenny. Y si son endemoniados grandotes y dicen que está encerrado con una 9 milímetros cargada, mucho más, que se meta Rambo. No.
Si te llamaron a ti, si eres el vecino, si te conocen a ti, si dictaron tu número, tómalo de parte de quién. No, esa gente se equivocó. ¿Usted me conoce? Claro, yo te conozco, a Lacey. Desde que estaba vestido de verde cuando eras militar. Pero no será otro Lacey, en la iglesia a Lacey, dice Lacey. No es usted. Si dictaron su número, si lo llamaron, es usted el ideal, que Dios quiere usarlo para bendecir y sanar al enfermo. Pero algunos eligen los milagros que quieren realizar. Milagros de dolores de cabeza que no existen. Para decir, Él se sanó. Los milagros del Señor son palpables y son reales y el Señor siempre lo está haciendo. Lo que no me gusta de algunas personas choveras, que pasa un poco de gente y está sano, está sano, está sano. Pero se sanó, no, sigue con las sillas de ruedas, sigue con la muleta, sigue con el dolor de cabeza, sigue con la cuestión. No está ningún sano. Y Él dice que está sano absolutamente. Claro, hay procesos de sanidades que son progresivas. Pero si es el caso de que me está diciendo que está sano, levántate, ya se levantó, da 4 pasos y se cae, no se sanó. No se sanó. Entonces, la fe del Señor era efectiva, hizo muchos milagros extraordinarios. Ustedes saben que la característica del Señor Jesús, aparte de sus sermones extraordinarios y taladrantes en los corazones, eran los milagros que Él hacía. Les pregunto yo a ustedes, ¿por qué era que la gente seguía a Jesús? ¿Por lo que Él decía o por los milagros que hacía? La gran mayoría lo seguía por los milagros. Porque es que es sorprendente para el ser humano, para nosotros también. Cuando vemos que alguien es una persona usada en sanidades y cuando ora por los enfermos, e incluso ellos nos piden que cierren los ojos, y la mayoría de evangélicos son los que están con los ojos abiertos. Pero ellos están en una expectativa negativa. Recuerdo que Dios trajo un hombre por ahí de Australia, llamado Melbourne, si mal no recuerdo, y este hombre, Dios le reveló que le iba a dar una pierna a alguien allí, y dijo, aquí hay alguien sin pierna. Sí, había uno. Bueno, pase que el Señor me reveló que te va a dar la pierna, te la va a hacer. Y yo había estado como 15 días antes en una iglesia donde ese hombre estaba, y este hombre estaba testificando en ese servicio 15 días antes de que este hombre llegara, de que Dios le había mostrado que él estaba predicando con sus 2 piernas. Y que Dios le había dado su pierna, y él estaba reclamando su pierna. Dios le habla a Melbourne en Australia y lo trae a Puerto Cabello y le dice, aquí hay un hombre que yo le voy a dar la pierna. Y este hombre dice, ¿aquí hay alguien que le falte la pierna? Sí, se levantó el hombre casi corriendo con las 2 piernas de una vez. No, con una muleta y una pierna. Todavía no había sucedido el milagro. Pasa el hombre y le dice, el Señor va a hacer un milagro, necesito la colaboración, eso sí. La entrega del pueblo. El pueblo esté orando porque Dios va a producir esta pierna. Los incrédulos, los que no son creyentes aquí, si abran los ojos y vean, porque es imposible que ustedes no vean esto. Pero los creyentes cierren los ojos, porque Dios va a hacer el milagro, es así. Y cuando empezó a orar, no sucedió ningún milagro. Y él dijo, ¿sabe por qué no sucede el milagro? Porque la gran mayoría de los que dicen ser creyentes aquí son incrédulos. Por eso el milagro se detiene. Yo tengo fe para que suceda el milagro. Este hombre tiene fe para que suceda el milagro. Pero falta un elemento según la voluntad de Dios, que es el pueblo. Para que sepan, a veces los milagros suceden sin que el hombre tenga fe, sin que el pueblo tenga fe. El que tiene fe es el que ministra y sucede el milagro. A veces sucede el milagro que la persona por la que se está orando es la única que tiene fe, y el que está orando no tiene fe. Está orando como cumplido. Sánalo, Señor, pero no cree. ¡Pum! Se sanó. Así son los milagros. Pero en este caso específico, este hombre dijo que los creyentes eran la pieza fundamental del cordón de 3 lazos. El que estaba allí, el que había venido de Australia y la iglesia. Y yo efectivamente pude contactar que la gran mayoría de los que estaban viendo ahí, más los mundanos, estaban consagraditos, asustados por lo que iba a suceder. Pero los evangélicos estaban viendo una expectación de duda. Y esto hizo que el milagro no se realizara. Algunos pudieran objetar y decir muchas cosas. Yo entendí el momento y sé que en verdad el milagro no sucedió. Ya estaba fabricado en la voluntad de Dios. En la realidad no sucedió porque no estaban los elementos dados, sobre todo del pueblo. Y esto no es cosa que uno está especulando, lucubrando en oscuridad. Esto ha pasado en la Biblia. El mismo Señor Jesús dice que no pudo hacer muchos milagros allí. ¿Por qué? Por la incredulidad de él. El mismo Señor Jesús. Incluso él sabía esto de sobra, que cuando iba a hacer algunos milagros apoteósicos, como el hecho de haber revivido una joven, ¿se acuerdan qué fue lo que hizo? ¿Cuántos discípulos andaban con el Señor?
andaban más de 500. ¿Y cuántos apóstoles eran? 12. Él fue a orar en una habitación. ¿A cuántos les permitió pasar? A 3. La minoría. Esto era lo que estaban preparados para eso. Los otros parece que no estaban preparados para eso. Entonces, de estos milagros que el Señor hizo, lo hizo en su esencia humana. El revivir muertos, el sanar leprosos. Ese poder está en nosotros. Amén. Así que usted puede orar por usted mismo cuando esté enfermo y puede orar por las personas que no conocen al Señor. No tengan miedo, cítele la palabra. Recuerda que no eres tú el que hace los milagros. El que hace los milagros es el Dios del cielo que nos mandó a orar por los enfermos. Ese era el que va a hacer los milagros. Es lo que necesita un instrumento para hacerlo. Este modelo es seguible. Estos milagros son palpables y son viables. Se pueden y se realizan. Están sucediendo en muchos lugares del mundo. Solo que para nuestro continente ha habido una recepción de milagros. ¿Sabe por qué? Cuando buscamos el por qué ahora no hay tantos milagros en Latinoamérica, es porque esta cultura es muy dada a eso. Sigue el Señor solamente por las señales y milagros. Y el Señor en su soberanía hace que escaseen por aquí. Ahorita mismo se cree que están en África, donde necesitan la gente ver este tipo de milagros, porque hay multitudes de brujos y de brujerías que hacen milagros y cosas terribles. Entonces el Evangelio no puede venir por senda apacible, tiene que venir con contundencia y poder, haciendo milagros más grandes que lo que los brujos y los hechiceros hacen. Pero acá, por un tiempo, la gente buscaba los milagros para sencillamente valerse de eso y olvidarse de Dios. Al punto de que cuando hubo una explosión de estas últimas, así muy grande, de milagros a nivel de el Estado, sucedió en una iglesia, me reservo el nombre, pero esta iglesia sucedía muchos milagros semanalmente, muchos milagros. El hombre de Dios y el equipo que trabajaba con él estaba duchado en esta materia, tenían dones de sanidades, y el boom de ese ministerio para ese tiempo eran los milagros. Este hombre dijo literalmente que no iba a orar más para que nadie se sanara por una experiencia que había tenido, y Dios mismo le reveló: no ore más por sanidades, que no voy a sanar a más nadie. Ya sané lo que tenía que sanar, y ellos saben que yo sano, y tienen que venir a orar por la palabra. Porque él estaba contando ese día que una persona que había ido esa mañana al servicio domingo era una persona que había tenido un accidente y le habían declarado que no iba a caminar más nunca, estaba parapléjica. La llevaron allí en una camilla, una cosa, y Dios obró un milagro en esa muchacha. Le volvió su columna nueva, sus piernas nuevas, y al cabo de 2 meses, ¿sabe lo que hizo la muchacha? Dijo: ya estoy sana, lo que yo quería cuando fui a esa iglesia. Ahora tengo los pies buenos para irme para mi discoteca. No quiero ninguna iglesia. Yo fui a esa iglesia para ser sanado. Esto le molestó a él y clamó a Dios, y yo le dije: ya no ores más por milagros. Ya no voy a hacer más milagros, porque ya los milagros que hice fueron suficientes y necesarios, y ahora voy a obrar a través del milagro más grande, que es el que yo siempre quiero que suceda en cada grupo cristiano, que es el nuevo nacimiento. Que la palabra se meta en el espíritu del hombre y lo haga nacer de nuevo. Ese es el milagro más extraordinario que puede existir, porque ese es el que da la vida eterna. Los milagros de sanidades alivian al hombre por un tiempo en la tierra, mientras está en la tierra. Pero el milagro del nuevo nacimiento es una bendición para siempre. Parece que ahora en Latinoamérica y gran parte de Venezuela se está viviendo de esta forma. El milagro que se está realizando es el milagro del nuevo nacimiento, pero no escapamos ni estamos fuera de la verdad de que Dios sana a los enfermos. Que usted puede orar por los enfermos. Más cuando son personas incrédulas, que usted fue al hospital o a su lecho de enfermedad y usted le dio la palabra, pero no tenga miedo. Ore por ese enfermo. Aplique la palabra. La medicina de la palabra es poderosa. Y si Dios tiene sus planes de sanar a ese hombre, gloria al Señor, así lo va a hacer. El Señor hizo algunas cosas extraordinarias que le movió el piso a los que lo oían. Y es ahí donde empieza a diferenciarse algunas cosas que Él va a hacer como divino. El Señor hizo muchas cosas como divino. Muchas de ellas no las comprendemos a totalidad, pero hay algunas sencillas que sí están muy reveladas. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo le presentaron un paralítico que abrieron el techo y se lo pusieron delante? Una cosa extraordinaria que Él estaba haciendo llamó la atención de los fariseos y saduceos que tenían sus secuaces siempre en esas reuniones. El Señor le dijo al hombre: tus pecados te son perdonados. Ellos se sintieron abacullados, la religión se le movió, se llenaron de ira y de enojo y dijeron: ¿quién es este hombre para perdonar pecado? Ellos lo dijeron en su silencio, en su pensamiento.
Como el Señor lo sabe todo, leyó sus pensamientos, entendió sus pensamientos y le dijo: aquellos que están cavilando en ese pensamiento de que si el Hijo del Hombre puede perdonar pecados, para que sepan que yo puedo perdonar pecados. Ahora bien, les pregunto a ustedes, ¿qué es más fácil? ¿Decirle a este hombre que se levante y ande, o decirle que sus pecados le son perdonados? ¿Qué es más fácil? Vamos a ver si usted captó el mensaje. El mensaje viejo, por cierto. ¿Qué era más fácil? Más fácil era que sus pecados fueran perdonados. Más fácil decir, porque el hecho del milagro es que tiene que ese paralítico levantarse. Le digo, bueno, si ustedes consideran que esto lo puede hacer cualquier hombre, bueno, perdónenle los pecados y levántenme el paralítico. Bueno, nadie lo hizo. Por eso el Señor levanta al paralítico y le dice otra vez: tus pecados te son perdonados. Pregunto yo a ustedes, en el análisis que estamos haciendo acerca de la naturaleza esencial del Señor como hombre, y diferenciando las cosas que Él hizo como Dios, en alguna parte del Antiguo Testamento usted ve un hecho como este, de que Elías, Moisés, Josué, cualquiera de los grandes profetas, guerreros, ¿le perdonaron los pecados a alguien? No. ¿Se atribuyeron esa capacidad de perdonar pecados? No. Esto compete única y exclusivamente ¿a quién? A Dios, al Señor Jesucristo. Por eso ustedes y yo y los predicadores siempre decimos que la gente le pida perdón a Dios. Una vez que le pide perdón a Dios, claro, a Dios, si ha ofendido a alguien, también tiene que pedirle perdón a ese alguien. Pero esta es una de las grandes diferencias del Señor en comparación a nosotros, cosa que hizo como Dios. Él perdonó pecado. Pedro, aunque el Señor le dijo: Pedro, tú vas a tener la llave, a quien tú le retengas será retenido, a quien tú lo liberas será liberado, no le estaba dando cartas ni licencia para perdonar pecado, como es la mala traducción que hace la iglesia romana, que en cada uno de sus templos tiene confesionario donde la gente le va a confesar sus pecados a un hombre. Ellos lo hacen porque juegan con la psique del ser humano, para aliviarle la psique del ser humano y que la gente siga recurriendo cotidianamente a ellos. Y usurpan el lugar de nuestro Señor Jesucristo, que el único que lo tiene es Él, de perdonar pecado. Es el único que murió en la cruz y es el único que tiene el poder de perdonar pecado. Entonces, si usted ve a algún hombre, que por cierto hay cierto grupo acá, yo siempre denuncio esos ciertos grupos porque tengo que hacerlo. Yo tengo que dar razón de la fe que mantenemos, y si alguien está desviando la fe, tengo que denunciar, apelar a eso. Hay ciertos grupos por allí que están dándole esta prioridad y licencia a los ministros, que ellos tienen la capacidad de perdonarle los pecados a la gente, que la gente tiene que confesarle sus pecados a ellos. Asunto que es bien complejo. ¿Sabe por qué el catolicismo pone una mallita para no ver la cara de quien está ahí, aunque ellos saben quiénes son? Porque eso es bien complejo. Que alguien te confiese, por ejemplo: yo maté a fulano y lo enterré en el patio de la casa. ¿Qué hace usted con eso? Eso es una cosa que cualquiera no puede tener aquí. Le explota los cerebros a cualquiera. Por eso es que la gente tiene que confesar su pecado delante de Dios. Y si hay algo que lo atormenta y Dios permite, entra en otro tipo de considerando. Pero que hombre alguno, porque haya hecho tal o cual curso, tiene el poder de perdonar los pecados de las personas, es total y absolutamente herético, es contrario a la palabra de Dios. El único que tiene ese poder de perdonar pecado, y lo demostró, nuestro Señor Jesucristo, para el cual pido un aplauso. El Señor Jesucristo cometió otro hecho extraordinario. Este hecho que estaba hablando ahora creo que se narra en Lucas capítulo 9 y el otro en Lucas capítulo 5. Si no consiguen uno aquí, el otro van a conseguir allá, sancochado, fritado, ahí está. En Lucas capítulo 9, Lucas capítulo 5. Me refiero a la transfiguración. El Señor se transfiguró. Milagro extraordinario que entra en la parte de las señales, que no tengo el tiempo para explicar señales, milagros y sanidades, pero lo estoy hablando a grosso modo. En algún momento que entre en una temática de esta, explicaré cada uno de estos renglones que tienen sus diferencias. Esta es una señal, la señal de la transfiguración. El Señor Jesucristo tenía sus 12 discípulos. No tomó a los 12, tomó a los 3 que eran del anillo principal de Él. ¿Quiénes eran? A los primeros que llamó: Pedro, Juan y Jacob. A ellos 3 los llamó, a ellos 3 los llevó, se apartó en un lugar. Yo no sé cómo habrá hecho, porque los discípulos no querían separarse de Jesús para esta hora y para este momento de su ministerio. Ellos querían ver todo lo que el Señor estaba haciendo. El Señor de alguna forma se fue
por ahí un poquito desapercibido y se fue con sus 3 discípulos. Subieron a la parte alta del monte de los olivos y estando delante de ellos, dice la escritura que tomó una apariencia de una luz especial y se elevó posiblemente 5, 10, quizás 7 metros para que Pedro pudiera oír y hablar con él a cierta distancia. ¿A qué hombre en el Antiguo Testamento? ¿A qué mujer en el Antiguo Testamento usted vio, oyó o se imaginó que hizo este milagro de elevarse sobre la tierra con un aspecto angelical de un fuego que le rodeó? Y para que la escena quedara completa, aparecieron 2 personajes de mucha profundidad en el mundo espiritual y de la cultura judía. ¿Quién cometió este hecho antes del Señor Jesús? Nadie. Entonces este es un evento único del Señor Jesús que fue elevado para ser glorificado delante de estos 3 discípulos. Señal extraordinaria que marcó su trato en ellos, al punto de que ellos no debían ni podían multiplicar este evento. Era personal, era privado para ellos. El Señor cuando descendió le dice: no le digan esto a nadie. Yo no sé cómo habrá hecho Pedro para no decirle a nadie, porque Pedro era más peligroso. Seguro que le da el combate. Ven acá, ¿qué pasó? No ustedes por ahí. Veo que viene como muy sonriente, viene cuchuceando con Jacobo. ¿Y qué pasó? Cuéntanos, porque el Señor casi nunca ha hecho esto que ustedes saben. Esa vez que se separó con ustedes 3, resucitó una niña. ¿Qué habrá hecho el Señor en esa montaña? Cuéntame, Pedro, cuéntame, Pedro. Ay, Dios, tremenda prueba, Pedro. Lo cierto es que la Biblia no registra que lo comunicó, él lo cayó. Gloria a Dios por eso. Era un hombre de estos principios bien fuertes, que cuando decía que iba a hacer algo, lo hacía. Pero debió haber sido muy difícil para él. Lo cierto es que este milagro, esta señal, es una señal. Esta señal entra exclusivamente para la divinidad del Señor. Él tomó una figura que se elevó al cielo rompiendo las normas de la física, la ley de la gravedad, porque todo es atraído hacia la tierra. Pero si alguien se eleva sobre la tierra a una postura extraordinaria de unos 5 o 10 metros y mantenerse allí por un tiempo y que le rodee una luz celestial, sin duda alguna el Señor demostró con creces que Él también era divino. Divino. Que tenía la naturaleza del Dios Padre. Porque resulta y acontece que quien estableció las normas y las leyes de la física y las múltiples leyes que existen, que desconocemos muchas de ellas, el Señor que las hizo, Él las modera a su forma y a su manera. Él hace con eso como Él quiere, según su sola voluntad. Él lo hace. De hecho, no solamente estuvo sobre el cielo o sobre el espacio, sobre el aire, flotando, sino que también caminó sobre las aguas. Caminó sobre las aguas en varias ocasiones. La Biblia registra 2 ocasiones extraordinarias en las que Él caminó sobre las aguas, y lo más extraordinario para los discípulos es que ellos se dijeron: ¿quién es este? Porque una vez que el Señor comete uno de estos milagros estando en la barca, le dice al viento que estaba azotando esa barca, en el capítulo 8 de Mateo me refiero. Estoy ahora un poquito viéndome este evento extraordinario de que el Señor calmó esta tempestad diciéndole al viento que se calmara. Primero le dice al viento porque era el que causaba que las olas se elevaran. Ahí el Señor nos está enseñando a orar, que nosotros debemos orar de manera específica. Por ejemplo, si usted sabe que el problema de su hijo es la rebeldía, es un problema de malcriadez, ¿por qué tú estás orando para que Dios le pruebe una bicicleta? Por ese problema, no lo oculte. Entonces el Señor, cuando vio esta tormenta que estaba asustando, había asustado a los discípulos expertos en el mar, tuvieron miedo, quería que iban a morir. El Señor, cuando ellos lo levantan, Él reprende ¿a quién? Primero reprende ¿a quién? Primero reprende a los discípulos. Buena es. Primero reprende a los discípulos. ¿Por qué temen, hombre de poca fe? Después que arregla el problema humano, ahora sí va al problema natural. ¿Y a quién es el primero que manda detener, manda calmar? A los vientos. Porque los vientos son los que hacen que el mar se mueva de manera terrible. De hecho, cuando hay cantidad de cosas en el mar, el viento es el causante número 1. Bueno, el Señor mandó que el viento se calmara y el mar se detuvo también y volvió a la normalidad. Los discípulos sobresaltados dijeron: ¿quién es este que aún a los vientos manda y le obedece? ¿Quién es este, el creador del viento?
Dios fue el que creó el espacio, el viento, todo lo visible e invisible. La Biblia lo registra, Jesucristo lo creó. Entonces, ¿cómo Dios, el Señor, puede tener el viento y mandar que las cosas tomen el curso que Él quiera, que su voluntad sí designe? Estos del milagro de sanidad, de perdón de pecado, la transfiguración y el hecho de que el Señor controlara los elementos naturales, esto demuestra que el Señor obraba como Dios Padre, con el poder que tiene el Padre. Claro está, porque cuando vemos en Génesis quién es el que está creando, la autonomía, la autoridad, el protagonismo lo toma el Padre. Él es el creador de todas las cosas, lo creó para Jesús y por Jesús. Pero como el Señor Jesucristo es Dios, entonces Él usa los elementos naturales y lo pone en el orden que deben estar, porque quien estaba haciendo que los vientos se movieran de manera uniforme y de manera amenazante para los discípulos era el diablo mismo. Que el Señor lo reprenda. Que también entran estos tipos de elementos haciendo cosas para que la gente se confunda. Satanás hace milagros, hace señales y se mueve de múltiples maneras. Es tan complejo que entra en una figura más grande que el mismo hombre. El hombre no puede disfrazarse como ángel de luz, pero Satanás sí. El hombre se disfraza como falso profeta, pero como ángel de luz, el único que tiene ese poderío en su archivo de engaño es Satanás. Pero con todo y eso, gracias a Dios que usted y yo tenemos discernimiento de espíritu. Si algo le está pareciendo muy hermoso, una experiencia que alguien está viviendo, como alguien me contaba una vez en las múltiples experiencias que tuvimos en liberación, de que a esa persona la visitaba un ángel de vez en cuando. Era un ángel que venía medio desnudo. Ya por ahí había una cosa rara. Pero ese es mi ángel especial, es mi guardián, me ha cuidado, me ha librado de accidentes, y etc. ¿Y a qué día es que viene y a qué hora es que viene? Por lo general aparece los lunes a las 12 de la noche. Hora donde la hechicería y la brujería opera con mayor radio de operación, porque son los días asignados para la brujería. Ustedes me han oído decir que los días son irrelevantes, pero en las distintas culturas y tiempos la gente lo señala. Por ejemplo, para nosotros el día más relevante como cristianos es el domingo. Para los judíos el día más relevante es el... Para los islámicos, la religión más grande del mundo, el día más relevante es... Y así seguimos señalando según las culturas y las creencias, y cada uno tiene su día señalado. Para las tinieblas, para que sepan, para la hechicería, la brujería, el día más ideal es el día luz. Eso tiene razones de sobra. De hecho, usted va a ver que los viejitos de antes, por lo general, cuando prendían las velas a las ánimas, era, ¿qué día? El día lunes. Las ánimas parece que están andando por ahí borrachando, andaban un poco malhumoradas y echaban broma los lunes. Entonces prendían sus velitas, su broma, sus rezos, sus conjuros los días lunes. Pero esta persona dijo que ella visitaba un ángel especial, que ella no podía acercarse a ese Cristo que nosotros le estamos hablando porque le parece que había algo extraño en ese Cristo, a diferencia de su ángel. Cuando nos dijo, ¿cómo es el ángel que tú ves? Un ángel viene medio desnudo, con el pecho desnudo y se le ve parte del rabo. Las nalgas, pues que algunos se sienten ofendidos. Las nalgas es bíblico, no se sienten ofendidos. Dice que Isaías predicó 3 años y medio con las nalgas al aire. Bueno, ella veía eso y se sentía que bien. Pero no, eso está mal. Primero y principal, porque tú has desviado la fe que se le debe a Cristo para una entidad que se está presentando. Y nosotros fuimos, teníamos el tiempo y las herramientas para ir, nunca apareció tal ángel. Es decir, no, ella no va a aparecer porque ella sabe que ustedes están aquí y no vienen con buenos deseos hacia Él. Bueno, está bien. Pero tú quieres a Cristo. Sí, yo quiero a Cristo, por eso lo invité. Bueno, Cristo es Cristo y punto. ¿Qué vamos a hacer? Si Él llega a aparecer, cuando no estemos nosotros, por lo que tú estás diciendo, tú le vas a decir en el nombre del Señor Jesucristo, si eres de Dios, háblame. Si no, fuera. Y ella lo hizo así. Y efectivamente, esta herramienta extraordinaria funcionó en la mente de esta persona, que era una persona débil en la fe, nueva creyente. Pero funcionó y esa persona se convirtió hasta el sol de hoy. Un día de esto lo voy a traer para que testifique de ese hecho de este lugar, porque está viviticoleando todavía en los caminos del Señor. Esto le sirvió para acercarse a Cristo y desde allí no ha abandonado al Señor. Entonces, ¿qué hablo y qué digo con esto? Que hay cosas que el enemigo quiere emular, quiere eclipsar de lo que el Señor hizo. Y son difíciles de discernir, hay que tener discernimiento de espíritu, porque cualquiera persona que ve una luz en el mundo espiritual, que le está hablando de X, Y, Z, queda impresionado. Al punto de que algunos oyen voces extrañas porque no quieren oír
la voz de la palabra. Yo les he dicho que ustedes tienen que leer la palabra. La voz autorizada de Dios es la palabra. Si usted no la entiende, los lunes estamos enseñando la palabra aquí en debates trenzados que son propios para sacar cualquier cosa de la cabeza, y usted está invitado como invitado número 1. Aproveche que hay todavía muchos asientos. Llegará el momento en que va a haber tanta gente que el que no vino va a tener que escuchar la clase ya en la casa de Briseño, porque por allá van a ir las sillas. En el nombre del Señor. Tú vas a estar aquí, tranquilo, sonríe. Así es el asunto. Entonces, el Señor hizo señales extraordinarias en su parte humana, hizo señales extraordinarias en su parte divina. En su parte divina el Señor hizo cosas extraordinarias, en su parte humana también hizo cosas extraordinarias. Hay que diferenciarlas, son muy pocas las que hizo de manera divina, porque precisamente Él se autolimitó. Él siempre operó con el poder humano. Y con esto cierro, con este ejemplo. Cuando el Señor estaba en Getsemaní, ¿se acuerda que fue Judas a la cabeza de una trulla de secuaces? Estaban los guardianes del templo, los herodianos, los de Herodes y los guardianes del templo. Ellos tenían, el sacerdote estaba tan osado que había hecho una guardia personal del templo para mantener el billete bien controlado por ellos. Bueno, envió de esos soldados a arrestar a Jesús. Cuando ellos llegaron, que Judas le da el beso a Jesús, ellos preguntan: ¿tú eres Jesús? No recuerdo exactamente la palabra, quiero oír enfáticamente la palabra. Si alguien lo tiene, Mateo 26, me lo hace llegar lo más pronto que pueda. Donde el Señor le dice: yo soy, y todos cayeron con efecto dominó. Posiblemente no sea Mateo, pero está en esta lectura de los últimos eventos del Señor, sobre todo cuando estaba en Getsemaní. Jesús en Getsemaní. Creo que está en otro evangelio que no es Mateo, porque aquí en Mateo capítulo 26 no está. Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron. Bueno, el hecho no se me olvida porque lo he enseñado en otras ocasiones. Llegó Judas, llegaron los secuaces, ellos preguntaron quién era Jesús, y Jesús dijo, con la autoridad del yo soy del Antiguo Testamento, que él ostenta porque él es Dios, dijo: yo soy. ¿Y qué le sucedió? Todos los que estaban allí, que venían a arrestarlo, cayeron al suelo a un efecto dominó. Juan 8, 11, 25. Juan 8 no puede ser, eso es al final. A 18, por ahí sí estamos en el asunto. Entonces, allí sucedió que el Señor Jesucristo usó el gran yo soy. Dijo: yo soy. Y todos cayeron a efectos dominó al suelo. Quedaron imposibilitados de estar de pie delante de Él. Él está haciendo esto como Dios, pero tuvo que someterse como hombre. Dijo: no, después se incorpora como hombre y le responde como hombre: yo soy. Ellos se levantan y lo arrestan. Esto demostró que el Señor en el yo soy puede ser un hombre palpable, seguible, y como Dios tiene los poderes que Dios tiene, que son sencillamente incontables, insondables, porque los poderes de Dios, ustedes saben que entran en esa parte de insondable, de lo eterno. Entonces allí se ve la dualidad de la naturaleza del Señor, su esencia humana y su esencia como Dios, como divino. Él no lo arrestaron, sino que Él se entregó a Él. E incluso protegió a sus discípulos, porque esta gente venía dispuesto a matar a los discípulos, porque sabían: matamos al maestro, pero quedan estos discípulos echando broma, vamos a matar 2 pájaros con una sola piedra. Pero el Señor le dijo: dejen a estos tranquilos. E incluso Pedro se metió en un lío. Ese era un barril de pólvora por todos lados, y Pedro prendió una candela, le arrancó la oreja al siervo del sacerdote, y el Señor de una vez la toma y se la coloca y dice: Pedro, guarda esa cosa. Pero el Señor, Pedro, él no entendía nada, tuvo que salir corriendo. Pero esta gente venía dispuesto a matar a esa gente, que el Señor pasó la noche clamando. Y cuando ahora en el capítulo 17 de Juan,
Él ora y dice, ninguno de ellos se va a perder, solo el hijo de perdición por el cual no puedo hacer nada. El cual ustedes saben que entró Satanás en esa última cena y ya no se pudo hacer nada. Pero a todos lo que el Padre le entregó, Él los protegió y los guardó. Al punto de decir, sí, Pedro, tú me vas a negar. Y el diablo me pidió tu cabeza, no te di la cabeza, te vas a zarandear. Es lo más que pude negociar con él. No te va a arrancar la cabeza, pero sí te vas a zarandear, pero no te preocupes. Vas a negar 3 veces, pero yo te seguiré amando y yo tengo planes contigo. Son las cosas que no se dicen a todas voces, pero que están implícitas en estos pasajes. Entonces, de la esencia del Señor Jesús, en la parte humana, nosotros podemos hacer lo que Él hizo. Estamos comprometidos a hacerlo porque usted y yo nos llamamos, entre los títulos que tenemos, somos cristianos. Y un cristiano hace lo que el Señor Jesucristo hizo. Así que por favor, si alguien te pide que ores por él porque está enfermo, no le nieguen la oración ni meta al pastor en ese lío. Usted mismo ore. Tiene la palabra, tiene la fe, tiene la enseñanza. Déjate usar porque te voy a decir, Dios reparte sus dones como quiere y por lo general le da al pastor un don y a otro le da otros dones y todo tiene que funcionar para que la iglesia funcione a la perfección. Es posible que el que tenga el don de sanidad está por ahí sentadito siempre con miedo y necesita ser valiente porque les he dicho, Dios no trabaja con cobardes. Llamamos cobardes, pero cuando los llama que están cobardes allá en el mundo tienen que ser valientes cuando lo aceptan y de allí valientes para siempre. Así que en el nombre de Jesús sigamos el ejemplo de nuestro Maestro y hagamos lo que Él nos mandó a hacer en la esencia humana y en las cosas divinas. Él tiene su protección y todo está establecido para nosotros conforme a su voluntad. Pónganse en pie en el nombre de Jesús.